La paz no es algo que Dios manda del cielo a nuestras vidas, aunque sí es un don. La paz no es algo que Él nos manda del cielo para que la tengamos sin Él. No hay paz si no hay una relación personal y estrecha con Jesucristo. Hoy, en el programa En Contacto, el Príncipe de Paz. Al escuchar la palabra paz, ¿en qué piensa usted? Al pensar en paz, ¿qué viene a su mente? ¿Piensa en guerras, conflictos, huelgas, adversidades y dolor o tranquilidad? ¿O en gozo, en reposo o quietud? ¿Qué tiene en su mente al pensar en paz? Se menciona más de 400 veces en la Biblia y le haré 3 preguntas. Primera, ¿está en paz consigo mismo? Segunda, ¿está en paz con otras personas? La tercera, que es la más importante, está en paz con Dios. Muchas personas no están en paz ni consigo mismas ni con Dios tampoco lo están con otras personas. Sus vidas están llenas de luchas y conflictos, la inquietud, el vacío, la incertidumbre y el temor que invaden su ser. Se duermen cada noche sin sentir paz, sino algo dentro de sí que no pueden controlar. Así que tratan de aplacarlo con pastillas o una bebida. A la mañana siguiente despiertan con la misma frustración y ansiedad. No tienen paz y quizás digan, bueno, ¿cómo se puede vivir en paz en un mundo como este? Con tantas guerras y tanta necesidad y hasta esclavitud en algunos países. ¿Cómo hablar de paz? Pensemos en esto. Los tiempos en que vivió Jesús eran como los nuestros. Había guerra, pobreza y esclavitud. Sin embargo, Él vino a hablar de paz. Y seguro la gente se preguntaba, ¿quién es este profeta que habla de paz y aquí está Roma oprimiendo a toda nación y asegurándose que estemos bajo su yugo? Con toda esta pobreza, toda la esclavitud, miles y miles de esclavos en aquel tiempo. Mientras Jesús hablaba de paz, ¿cómo se explica? Bueno, pensemos en algo. Que quienes somos creyentes, somos seguidores y quienes creemos en el Dios de paz. Somos seguidores del Príncipe de Paz. Al pensar en el hecho de que se nos pide que vivamos en paz y que estemos en paz unos con otros, recordemos que Jesucristo fue el pacificador, es el príncipe de paz. La paz viene de Él, y en breve veremos que en la Biblia no existe la paz genuina y verdadera. Me refiero a esa tranquilidad y quietud internas, sin conflictos, ni caos, ni todo lo demás. No existe esa paz verdadera sin una relación personal con Jesucristo. Tan solo ve a su alrededor, escuche a la gente hablar y verá quién tiene paz y quién no la tiene. Así que vayamos a Isaías y veamos un pasaje de la Escritura. Aquí hay 2 pasajes que profetizan la venida de Cristo. Leamos en Isaías capítulo 7, el versículo 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros, solo Jesucristo podía hacerlo. Luego vayamos al capítulo 9 y leamos el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. No podía ser nadie más que el mismo Jesucristo, así que al pensar en la paz en su vida vuelvo a preguntarle, y quizás lo haga un par de veces más, ¿podría decir hoy que está en paz consigo mismo? ¿Está conforme con quien es? ¿Se acepta a sí mismo? ¿Le agrada quien es?
¿Está en paz con otros? ¿Se lleva bien con los demás? ¿Puede perdonarlos por las cosas que digan o quizás hagan en su contra? ¿Está en paz usted con Dios? ¿Tiene una relación con Él en la que no haya rencor ni rebeldía? O sea, se relaciona con Dios mediante su Hijo Jesús y siente que hay completa paz en esa relación. Hay tranquilidad, quietud y reposo. Entonces, al pensar en nuestra relación con Dios y considerar que somos seguidores del Príncipe de Paz, esto me lleva al tema de este mensaje. ¿Quién es este Príncipe de Paz? Nadie más que el mismo Jesucristo. Él es quien nos enseña qué es la paz. Y Él es quien nos enseña cómo podemos tener paz en cualquier circunstancia de la vida. Quizás alguien diga, un momento, usted no sabe lo que estoy pasando. Jesucristo pasó por la crucifixión. Y Él nos dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Yo soy su paz. También Pablo dijo, Jesús es nuestra paz. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de paz en relación a Jesucristo? Porque precisamente de eso se trata. Jesús vino a reconciliarnos con el Padre para llevarnos a una relación pacífica y que nos relacionáramos unos con otros con amor, que nos cuidáramos y alentáramos mutuamente. Así que vino a darnos paz. La pregunta es, ¿cómo experimentamos esa paz de la que Él habla? ¿Cómo podemos experimentarla en medio de adversidad, dolor, conflicto, sufrimiento y todo lo demás? ¿Es posible tener paz en esas situaciones? La respuesta es sí. La palabra griega que se traduce como paz, que es eirene, significa unir algo. Así que al aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Él nos une consigo mismo por la eternidad. Así que cuando alguien dice, bueno, ¿cómo hago para tener esa paz? Comencemos con lo más importante y es sencillamente que debemos diferenciar algo, mucha atención, debemos distinguir entre la paz con Dios y la paz de Dios. Mucha gente dice, yo tengo paz con Dios, pero a menudo tienen muy poca fe, no creen en Jesús, viven en pecado o algo por el estilo. Lo que debemos ver es que paz con Dios es el resultado de algo que Dios ha hecho posible. Nadie puede tener paz genuina sin una relación personal con Dios mediante su Hijo Jesús. Nos referimos a la paz con Dios. Y la Biblia dice claramente que vinimos a este mundo con esa tendencia de pecar contra Dios, que nuestro espíritu rebelde nos separó de Dios. Y estando separados de Dios, no tenemos paz con Dios. Porque mire, mucha atención, no podemos vivir en desobediencia y rebeldía contra Dios, ni contra alguien más, ni tener aversión, y a la misma vez estar en paz con Dios. La paz con Dios y el pecado no armonizan. Así que cuando alguien dice, tengo paz, he descubierto que al hablar, si uno le escucha lo suficiente, se dará cuenta de que no está en paz consigo mismo ni con otros, sin duda no está con Dios. ¿Cómo tenemos paz con Dios? Vayamos a Romanos capítulo 5 y leamos lo que dice este pasaje. Romanos 5, un pasaje muy importante que nos da la clave para tener paz con Dios. O sea, no más conflicto, ni guerra entre nosotros y Él. Escuche lo que dice. Romanos 5, versículo 1. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir ser justificado? Significa sencillamente que Dios ha declarado que somos justos, es decir, aceptados a los ojos de Dios. ¿Cómo pudo Dios declarar que estamos bien con Él aunque hemos vivido en pecado todos estos años? ¿Cómo sigue? Sencillamente porque Jesucristo fue a la cruz, Él murió en nuestro lugar y pagó nuestra deuda de pecado. Cuando alguien reconoce que es pecador y está dispuesto a pedirle perdón a Dios por sus pecados, basándose en que Jesús pagó toda esa deuda con su sangre,
y está dispuesto a aceptarlo como su Salvador persona, eso aplica en su corazón lo que hizo Jesús. Él murió en la cruz para que por la fe en Él escuche lo que dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La paz con Dios solo es posible mediante Jesús, porque solo Él abre la puerta a nuestra relación con Dios. Escuche bien lo siguiente: la paz no es algo que Dios manda del cielo a nuestras vidas, aunque sí es un don. La paz no es algo que Él nos manda del cielo para que la tengamos sin Él. No hay paz si no hay una relación personal y estrecha con Jesucristo. Es Cristo en nosotros quien nos da paz. Así que tener paz con Dios es esencial si queremos tener la paz de Dios en nuestras vidas. Con eso en mente hablemos de todo este asunto de la paz de Dios. Mucha atención. La paz de Dios es el resultado y lo que fluye de nuestra relación personal con Cristo, quien fue a la cruz a morir por nuestros pecados y quien envió al Espíritu Santo a nuestras vidas. Tenemos el gran poder, el Espíritu Santo en nosotros. ¿Quién nos capacita para qué? Para ver las cosas desde la perspectiva de Dios, para verlas como las ve Dios y evaluarlas desde su punto de vista. Tenemos su paz porque Él dijo que al tenerlo, Él tenemos su paz y al Espíritu Santo. Y dice la Biblia que una de las muchas tareas del Espíritu Santo es ser nuestro maestro. Él nos enseña a discernir muchas cosas. Él también es el dador de nuestra paz. Él es quien nos provee paz día a día en nuestro andar cristiano. Dice la Biblia que el fruto, lo que fluye de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, es amor, gozo, paz. Sabemos que sin el Señor Jesucristo no podemos amar verdaderamente a alguien como Dios desea que lo hagamos. Él es el dador del amor. Gozo, no hay gozo verdadero en el corazón de una persona. Puede haber diversión, felicidad momentánea, pero no gozo permanente si no hay una relación personal con Cristo. Así es con todo este asunto de la paz. Él dice, mi paz os doy. Es un don, no algo que Él manda del cielo, sino que cuando Él viene a nuestra vida, escuche bien, Él nos da el don de la paz. Ahora, esa paz opera en base a cómo respondamos a ella. Como hijos de Dios tenemos el potencial de tener paz, pase lo que pase, pero depende de nosotros de cómo actuemos basándonos en ese don. A continuación desarrollaré 3 puntos que considero sumamente importantes.